Listo, me parece que aquí quedó más o menos como en el centro. Sí, ahora sí, Roberto. Perdón. Excelente, bueno, entonces ya estás grabando, ¿verdad? Sí, ya estoy grabando aquí. Perfecto, entonces te voy a pedir, yo también estoy grabando, te voy a pedir de favor que hagas un aplauso para que se pueda registrar en los dos videos y podamos cuadrar ahí el audio, si fueras tan amable. Cuando tú quieras aplaudir, si fueras tan amable. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Omar, muchas gracias. Entonces necesito que me des tu nombre, por favor, y que me digas cuál es tu especialidad, de dónde eres investigador. Muy bien, mi nombre es Omar Mancera González. Soy profesor e investigador en la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y mis líneas de investigación y de especialización son básicamente los impactos socioambientales de la infraestructura hidráulica y los procesos de vulnerabilidad que genera esa infraestructura hidráulica, la construcción de esa infraestructura hidráulica con especificidad en los desplazamientos humanos. Perfecto, acabamos de acudir a Santa María y platicamos con los pobladores y en efecto pues vimos una comunidad, vimos testigos de una comunidad triste, una comunidad pues que fue desplazada a un territorio que no es de él, de donde no es originario, donde se puede ver tanto adultos mayores como a jóvenes que extrañan esa tierra en donde nacieron, en donde crecieron, que a pesar de estar conscientes de que pues seguramente fueron expulsados por, la construcción de una obra que va a beneficiar, pues aún así se sienten como que dejaron mucho, como que sacrificaron mucho por esa obra y que no se les ha cumplido del todo lo que les prometieron. Y me parece que no es la primera vez que sucede en Sinaloa. ¿Cuántas presas hay en Sinaloa y cuántas familias han sido desplazadas según las investigaciones que tú has llevado a cabo? Sí, bueno, en Sinaloa hay de grandes presas, son 13 grandes presas. Y aparte hay otros represos menores y otros embalses menores y otra infraestructura hidráulica que conforman una red de 45 obras adicionales. Pero de hecho la infraestructura hidráulica de Sinaloa es de las más importantes del país debido a la gran industria agrícola que demanda muchísima agua. Pero de estas 13 grandes presas catalogadas por el Consejo Mundial de Presas como grandes, de estas 13 grandes que hay en Sinaloa, Santa María es la última, por cierto, que se acaba de terminar y desplazar a la población. De estas 13 grandes presas han requerido desplazar población 9. 9 de estas presas han ocupado que se desplace población y es lamentable porque tenemos ya casi, vamos a cumplir un siglo en la experiencia de desplazar población, porque el primer desplazamiento de población en Sinaloa ocurrió en 1945 con la presa Sanalona. Esa presa le tocó a Lázaro Cárdenas inaugurarla y de ahí ha habido un calendario ininterrumpido de construcción de presas en el estado, de tal forma que se han desplazado, lo que hemos investigado desde 2014 a la fecha, 10 años tenemos investigando desplazamientos, se han desplazado a 4.744 familias por estas 9 presas y se han inundado 201 comunidades, han quedado bajo el agua. La primera fue en 1945 y la segunda es la última, es esta Santa María recientemente. Y como tú lo mencionas en tus publicaciones, no aprendemos de la historia porque es gente que al final de cuentas resulta severamente afectada y que no es beneficiaria de esas obras y cuya memoria histórica está siendo borrada al fin de cuentas. Sí, aquí hay una ignorancia deliberada, hay un silenciamiento deliberado porque no hay registros. Nosotros en la investigación hemos batallado mucho para encontrar registros. Incluso en las mismas oficinas de la Conagua de aquí de Sinaloa nos han dicho que no hay registros de los desplazamientos. Y en lo que he publicado precisamente menciono eso, que pareciera que cada vez que se construye una presa iniciamos desde cero, como si no hubiera experiencia, a pesar de que ya tenemos 8 o 9 desplazamientos previos, se inicia desde cero. Pero es que al Estado mexicano le conviene que precisamente no existan registros, porque entonces
tendrían esta negra historia de 4.700 familias desplazadas, 200 pueblos bajo el agua y todos los dramas y las injusticias como la que te tocó presenciar ahora con los desplazados de Santa María. Entonces es una acción deliberada el no llevar registros. De hecho, el mismo gobierno del estado no reconoce los nuevos pueblos que construyó para los desplazados. Nosotros, a raíz de la investigación, hemos rescatado esos nuevos pueblos, las historias de esos nuevos pueblos, y hemos recuperado la memoria histórica, porque lamentablemente la gente se nos muere y se nos va la historia, y como no hay registros, no hay forma de documentar el abuso precisamente. Y por ley está especificado que cualquier obra de estas magnitudes debe de tener una manifestación de impacto ambiental y debe de haber un censo de personas afectadas, el cual pues no se lleva a cabo de la mejor forma, por supuesto, porque esto pues obviamente pues así conviene, ¿no? Que no se sepa. Claro, de hecho las últimas dos presas que se han construido son Picachos, que se construyó en 2009, y esta Santa María, que inició su construcción en 2015, ¿no? Y luego tuvo unos problemas de financiamiento, estuvo parada algunos años y se retomó años después para terminarla y después desplazar a la población. Pero efectivamente, como generalmente las presas tienen financiamiento externo del Banco Mundial, el Banco Mundial les exige que existan proyectos de estudios de impacto ambiental, pero también de impacto social. Pero se contratan despachos a modo que lo que hacen es que mencionan que el impacto es mínimo, o a veces avientan unas manifestaciones de impacto ambiental de ciencia ficción. Tengo la manifestación de impacto ambiental de la presa Picachos de 2009, y decía la manifestación que iban a construir un borde de protección a lo largo del río Presidio, que es el que represó, de 150 kilómetros. Es una barbaridad. ¿Quién construye una barda de 150 kilómetros para proteger a las comunidades? Pero como es un requisito, es visto nada más como un requisito, salen al vapor y las obras continúan. Son obras de millonarias, ¿no? Con muchos intereses. Y cuando mencionabas hace un rato el que benefician, precisamente es algo que nosotros nos cuestionamos desde lo que hacemos. Decimos, bueno, ¿a quién benefician? Porque a las comunidades no las han beneficiado. Tenemos registros de que los índices de marginación en los últimos 10 años de todas estas comunidades desplazadas han aumentado, no han disminuido. Las únicas comunidades que han mantenido sus índices de marginación, que son lamentables, son las desplazadas por la presa Picachos, pero el resto han aumentado sus índices de marginación. Entonces el beneficio obviamente es para una industria agrícola voraz, intensiva, que tenemos aquí, para los distritos de riego, pero las comunidades se llevan la peor parte. No sé si la hora que estuviste allá recogiste testimonios de lo complicado que es armar sociedades cooperativas, de que no se puede pescar enseguida en el embalse de la presa, a pesar de que el gobierno les dice, ahí les damos lanchas y pesquen. En la presa Picachos tardaron 10 años en poder pescar, utilizar el embalse para pescar, porque no hubo limpieza de la zona del embalse. Es decir, echaron el agua, pero no quitaron la vegetación, incluso los panteones no fueron reubicados del todo, las fosas sépticas se quedaron ahí. Entonces era agua sumamente contaminada. Duraron 10 años los pobladores en poder pescar y están teniendo problemas de todas maneras, y a Santa María le va a ir por el estilo. Sí, porque vimos que al fin de cuentas fueron casas, por ejemplo, viviendas construidas al vapor, en donde tienen muchísimos problemas. No tienen más de 2 años que se construyeron esas viviendas, y en varias zonas de la comunidad pues ya lucen prácticamente como abandonadas, con los vidrios rotos, en fin, vandalizadas. Es decir, están sufriendo mucho de agua potable, de luz se les va, y pues lo que le construyeron allí una parroquia que trataron de hacer muy similar a la original, el cementerio. Pero pues sí, la comunidad dice que al fin de cuentas el poblado que hicieron lo construyeron totalmente al vapor, con muchísimos vicios ocultos, y pues parece que va a terminar siendo igual, una comunidad olvidada por el Estado, Omar. Sí, es una paradoja muy grande, porque lo que hemos documentado es que la presa, la obra que almacena agua, las comunidades que desplaza y que quedan en las orillas o a veces quedan lejos de la presa, no tienen agua.
y se dice que es agua para abastecer a las poblaciones, pero la población que desplazaste no tiene agua. Eso lo hemos registrado en Picachos y lo hemos registrado en Huites y lo hemos registrado en muchas otras presas que no tienen agua a pesar de que se hicieron el sacrificio de salir de sus comunidades. Hay que hacer también un apunte porque las viviendas que les construyó el gobierno del estado no son casas, son pies de casa, ¿no? Sí documentaron que son pequeñitos, de un par de habitaciones, y la gente en sus comunidades, en las comunidades rurales, por lo menos en Sinaloa, están acostumbrados a terrenos grandes, viviendas amplias, con huertos, porque el huerto familiar complementa la dieta y eso hace que gasten menos en alimentación. Y aquí es un cuartito, un par de cuartitos de bloque que son muy calientes, con teja de lámina en ocasiones, con un terreno muy pequeñito, y eso obviamente hace que vivan en condiciones de hacinamiento. Y luego algo que nosotros recomendamos mucho desde lo que hacemos es que se respete la distribución espacial de la población en su nuevo pueblo, obedeciendo a cómo estaban anteriormente, porque la gente que vive por la calle principal pues es gente que tiene cierto estatus o es gente que le aporta a la comunidad, y los que viven en las orillas a lo mejor son los hijos de los ejidatarios originales, pero cuando los traen al nuevo pueblo los revuelven a todos. Nos ha tocado documentar que en la presa, en la comunidad que se denomina aquí Tamarindo, que fue desplazado por la presa Adolfo López Mateos, se hizo un sorteo, ponían la gente del gobierno del estado, ponían unas fichas con el número de casas, las ponían en una mesa y llegaba la gente de las familias y le decían, escoge la ficha y esa va a ser tu casa. Así de arbitrario era, ¿no? Y ocurrió lo mismo con Picachos, no fue una rifa, sino fue arbitrario, y ocurrió lo mismo con Santa María. La gente le dijeron, esta es tu casa. No le preguntaron dónde quieres vivir o dónde vivías antes para más o menos replicarte las condiciones de distribución espacial que tenías en el viejo poblado. En todos los sentidos y eso me comentaron que muchas personas se quedaron sin vivienda porque no estaban en el momento del censo, porque estaban trabajando, y cuando regresaron a la comunidad resulta que ya no fueron censadas y al final de cuentas se quedaron sin vivienda, fíjate. Sí, así es, como hay mucha población que tiene familiares en Estados Unidos, o familias que se fueron a Estados Unidos a trabajar, o que bajaron a las ciudades como El Rosario o como Mazatlán, incluso aquí en Culiacán, y que efectivamente no estuvieron en el momento de los censos y no recibieron vivienda. Pero la vivienda es una de las medidas compensatorias, se debe compensar la tierra que tenían, y generalmente lo que hemos registrado, no nada más en Sinaloa, porque también hemos hecho trabajo en Chiapas, es que cuando se les quitan tierras para hacer la presa, se les restituyen cuando llega a haber restitución, porque en la presa Picachos no les restituyeron tierras. Cuando llega a haber restitución es por tierras de mala calidad. Entonces ellos dejan sus tierras de buena calidad junto al río, donde las siembras son prolíficas, y les dan tierras llenas de piedras con un suelo que se llama litosol, que tiene una capa de tierra muy pequeña y que es muy difícil cultivar. No les pagan los árboles frutales, y un árbol frutal tarda años en dar fruta, y como te decía, complementa la dieta. No pagan el ganado que se pierde, y lo más importante, cómo valoras y cómo pagas el shock psicológico de las personas que dejaron su lugar donde vivió sus abuelos, sus ancestros, donde tienen a sus muertos. Es muy muy complejo. Pues como tú dices, una paradoja, ¿no? Porque se están creando desarrollos para progresar, que al fin de cuentas lo que hacen es aumentar los niveles de marginación en poblaciones, y esto lamentablemente está siendo constante, no nada más en Sinaloa, sino en todo el país. Entonces hay que hacer algo al respecto, ¿no? Sí, nosotros desde el que tenemos trabajando esta línea de investigación, lo que hemos estado proponiendo es en primer lugar que se establezca un registro estatal de las personas desplazadas por la construcción de presas, lo que en teoría social reconocemos como desplazamientos por el desarrollo. Un registro que recoja las pocas investigaciones que se han hecho, sobre todo históricas, que se han hecho en las regiones, que recojan trabajos como los que hemos hecho nosotros, que recojan algunos archivos perdidos como los que hay en el Archivo General del Agua en la Ciudad de México, algunas historias que los mismos pobladores escriben, y hacer como un gran acervo
regional de los desplazados, pero eso implicaría reconocer que hemos desplazado a más de 4.000 familias, ¿no? Y a partir del reconocimiento ya podemos empezar a generar experiencia de lo que hicimos mal antes para no repetirlo, porque en Santa María no se acaba la historia, ¿no? Hay 2 proyectos más, si no próximos, por lo menos que están llevando mucho impulso por parte del gobierno del estado y por parte de las cámaras de diputados locales y federales, que se denominan las Ávilas y las juntas, en los ríos Quelite y en el río Piaxtla, también en el sur, y que también implicarían desplazar poblaciones. Entonces la historia de los desplazamientos por presas no se va a acabar aquí, pero esta es una historia, Santa María es una historia que se nos va a olvidar ahorita porque es reciente, los acaban de desplazar, pero que se nos va a olvidar en unos años, y parece que cuando vengan las otras presas vamos a volver a empezar de cero. Y la idea, lo que nosotros siempre hemos propuesto es esto, hacer un estudio socioambiental de las poblaciones que vas a desplazar previo al desplazamiento, después reconocer la zona donde los vas a mover y empezar a coadyuvar y colaborar en la relocalización de la población para que sea lo menos dañina posible, tratar de respetar sus tradiciones, su cultura. Tenemos registros de presas, por ejemplo, que inundaron 200 comunidades, entre rancherías y comunidades, y metieron a todos los habitantes de esas 59 comunidades, las metieron en un... Repítame otra vez el caso, porque para que salga bien con el dato. Muy bien. Si tenemos el registro de presas en el norte del estado, donde se inundaron 49 comunidades, y la población de esas 49 comunidades fueron desplazadas y reubicadas en 2 comunidades nada más. Entonces, ¿cómo tomas a toda la población de 49 sitios que tienen su propia cultura, sus propias creencias, sus propios santos, sus propias vírgenes, sus propias fiestas religiosas, y los metes en 2 nuevos poblados? ¿Cómo haces para juntar toda esa cultura y toda esa creencia en 2 sitios? Pues hubo un problema de adaptación y de shock cultural, porque yo quiero festejar a mi santo, porque yo quiero festejar a mi virgen, porque yo quiero que mis tradiciones se preserven, pero en ese hacinamiento se generan problemas socioculturales muy fuertes. Entonces lo que ha heredado el desplazamiento por presas en Sinaloa, además, son grandes problemas a las comunidades cuando las hacinan en un solo poblado nuevo. En el caso de Santa María no hubo tanto problema porque no fueron muchos poblados. En el caso de Picachos, que es la que le antecede, de 2009, fueron 20 poblados los que se inundaron y metieron a la gente en 4 nuevos pueblos. Pues ahí la historia, entonces hay que estar muy atentos, porque al fin de cuentas, como tú bien dices, es progreso que lastima a las comunidades ancestrales y que, pues al fin de cuentas, pues mata esa memoria histórica de estos pueblos, ¿no? Sí, así es. El problema de la memoria histórica es que está supeditada a la vida de una persona. Y mientras dure la vida de esa persona, vamos a tener el recuerdo, pero cuando se vaya, y lo poco que le cuenta a sus hijos, y así progresivamente se va perdiendo. Ahorita los desplazados por la presa Santa Luna, que son los de 1945, los que quedan tienen en promedio 85 años. Entonces ya se nos van esas historias, y así se nos van viviendo el resto de los desplazados también. Y el problema es que no mejoran las condiciones de vida en esas comunidades, al contrario, empeoran. Entonces no hay un progreso como tal, ¿no? No, empeoran. Incluso nosotros hemos registrado casos de doble desplazamiento. Lo hemos registrado, por ejemplo, con la presa Picachos. La presa Picachos, que desplazó a las familias de 20 comunidades, y después, años después, debido a la violencia que hay en la zona serrana, nuevamente fueron desplazados hacia la ciudad de Mazatlán. Entonces tenemos casos de gente que ha sido desplazada 2 veces por la construcción de presas y después por la violencia. Entonces imagínense la carga psicológica y social que tienen esas personas que han perdido su hogar de forma arbitraria, unos por la violencia del Estado al desplazarlos sin pedirles su opinión, y otros por la violencia armada criminal que los manda también a las ciudades, y es gente que ha perdido su patrimonio 2 veces. Terrible. Pues estaremos muy atentos a ver qué pasa, y bueno, pues esperando, como dicen los pobladores, en que en algún momento, al cambio de los gobiernos,
pues les terminen por cumplir todas las promesas que les hicieron. Ojalá que así sea. Pues ojalá, por la experiencia que tenemos, hay muchas promesas todavía desde 1945 que cumplir, pero la tarea es grande para los gobiernos estatales, para los locales, por supuesto, y para el federal, no se diga. Claro. Omar, te agradezco muchísimo tu tiempo, muchas gracias por la entrevista y igual voy a terminar aquí la grabación si me permites. Sí. Recording stopped. Muy bien, entonces, pues, si me puedes mandar, te mando ahorita los datos de mi correo para que me puedas mandar la grabación de tu Deja para la grabación aquí. Claro, claro.